transmisión es posible gracias a Ingenio Colectivo TV. Bueno, un saludo para todos. Adicionándole el tema de 2 metros, nunca podemos acercarnos a alguien Ujú. y eso es para poder tener un contacto con la pelota y no perder ese tipo de cosas. Y entonces, eso sí, esta semana me tocó hacerlo 2 veces a la semana, entonces poco a poco vamos como que adaptándonos otra vez a la rutina diaria de antes. Ronald, y con respecto a, por ejemplo, el espacio de entrenamiento en tu casa, ¿no? Porque me comentabas en la previa de que quizás tenían espacios disponibles al aire libre, al exterior, pero tus trabajos físicos de parte del club, ¿los haces en casa o sales a correr al parque? ¿Cómo es? ¿Sales con tapabocas? Eh, no, no salgo con tapabocas, pero en el parque dejan que la gente vaya, pero en pareja, no aceptan. Sí, sí. Ah, ok, tranquilo. Ok, bueno, nos contabas un poco sobre ese proceso de adaptación a esta situación para más físicamente estable, Ronald, porque a ver, quizás de retomar un hilo exitoso en suelo belga, a pesar de las constantes lesiones que han venido ahogando tu carrera en los últimos años, venía siendo un Ronita bastante regular. Hablando ya más en materia de fútbol, ¿en qué etapa de su carrera se Ronald hoy exacta situación que es atípica? Situación o en qué etapa de tu carrera te consideras que te encuentras hoy? ¿Sabes que no te escuché bien? Creo que lo último que escuché fue en qué etapa de mi carrera me encuentro. ¿Puede ser la pregunta? ¿En qué etapa de tu carrera consideras que te encuentras hoy sacando esta situación atípica de la cuarentena y todo esto? Mira, me siento bien, creo que lo más importante para un jugador de fútbol es estar sano y pues me siento sano, me siento bien físicamente. La liga belga pues no es una liga tan fácil, es bastante interesante aquí en Europa y en el mundo, no es de las mejores, pero de aquí saltan y salen mucha gente para competencias importantes como la de Inglaterra o España. Y este año, después de, no sé, 5 o 6 años que estuve por fuera de Bélgica, tuve la oportunidad de jugar muchos partidos, de marcar goles. Realmente a nivel del equipo no nos fue de la mejor manera o de lo que a lo mejor acostumbrábamos, más allá de que es un equipo pequeño y que no aspira pues a lo mejor estar entre los primeros 6, sería difícil decir eso o pensarlo por, por lo que tenemos y lo que tienen los demás equipos y la diferencia que se nota. Más equipo luchador, equipo que está con ganas y yo pues personalmente me siento bien, gracias a... ¿Diferencias técnicamente o tácticamente con el Ronald Vargas años después en el Ostende? ¿Modificaste muchas formas de juego? No, no, pienso que no, creo que uno... La cancha, últimamente. No, mira, o sea, como pierdes a lo mejor la velocidad, ganas la experiencia y te sabes posicionar y sabes ubicarte de mejor manera. Y esas son cosas que por mucho que te las diga alguien con más experiencia, como chamo, no lo vas a escuchar más, no lo vas a hacer. Yo creo que el ser humano, por mucho que te digan las cosas, tú siempre
la vas a escuchar, pero hasta que no agarres tu experiencia y hasta que no lo vivas por ti mismo, no vas a entender de la misma manera. Y hoy en día puedo decir que es eso. Los años obviamente te dan esas cosas. Y mira, Ronald, con Podríamos decir, respecto ahora, a ver, con respecto a tu adaptación las distintas ligas donde jugaste, ¿no? ¿Cuál te costó más? ¿Cuál fue más difícil adaptar esa gambeta de Ronald Vargas en el fútbol europeo hoy por hoy? O básicamente no hubo proceso de adaptación? Creí que lo tuviste, pero bueno, obviamente. Aquí otra vez y creo que esas fueron como que las razones principales por las cuales quise volver acá. Adicionalmente a mi perro que en Australia no me lo puedo llevar y ya fueron 2 años que tuvimos que estar sin él y fue difícil. Ronald, yo te voy a trasladar un poco a tus inicios, ¿no? Compartiste plantilla del Caracas Sí. Fútbol Club, dirigí en aquel entonces Chita San Vicente, estuviste con Javier Toyo en el arco, estaba, bueno, fuera de serie en su momento Eder Pérez, José Manuel Rey, el Zurdo Rojas, un montón de jugadores, no solamente históricos para el Caracas, sino también para el fútbol venezolano. Estamos hablando de Leonel Bielma, Osvaldo Vizcarrondo, el Lobo Guerra, bueno, infinidad de jugadores interesantes que compartían esa plantilla. Y nada, ¿qué recuerdas de aquel momento con el Caracas Fútbol Club, donde justamente empezabas a disparar chispas y todo el mundo habla de Ronald Vargas en el Caracas, Copa Libertadores, haciendo goles? ¿Hablas con alguno de ellos además? ¿Tienes conversación todavía continua o no? Sí, mira, fue para mí, siempre lo he dicho, que creo que allí fue donde viví como tal un equipo, como una familia. En serio, lo que viví yo allí fue algo único, digamos. Era un equipo que vuelvo y te repito, éramos como hermanos, éramos como una familia. Yo era uno de los menores del equipo y todos fueron bastante amables en la adaptación con ellos, porque no era fácil en aquella época, pues, uno joven jugar o tener la oportunidad de jugar, no estaba en esa época la oportunidad de que existía la Nacional de Venezuela, y el que no era, entonces traían extranjeros, y los extranjeros que venían era en mi posición. Entonces, fue bastante difícil, fue un apoyo grande que siempre lo digo y lo voy a terminar diciendo siempre, que fue Paladini, porque por eso mismo, porque nunca me hizo bajar los brazos en el aspecto de rendirme porque era difícil. Cuando no jugaban los extranjeros, en aquella época que también estaba el Maestrico, que andaba en su mejor momento, traían a Cominges, y después de todo esto estaba también el Lobo. Entonces era como que difícil jugar hasta que se presentó la oportunidad porque muchos de ellos estaban lesionados y suspendidos y entonces pues allí entré yo. Supe, digamos que aprovechar esa oportunidad y de ahí poco a poco pues fui ganándome un puesto y, y ser parte de ese grupo porque en serio en todas las líneas era una locura lo que teníamos como equipo. Ronald, bueno, sabemos lo que significa para un futbolista el primer equipo que le abrió las puertas, en tu caso, el Caracas. Yo quiero hacerte una pregunta, a ver, que quizás me agradecerías. ¿Qué significa el Caracas para Ronald Vargas? Defíneme lo que es el Caracas para ti en 3 palabras. ¿Qué es el Caracas Fútbol Club para Ronald Vargas? En tres, 3 palabras. te lo defino en... No, mira, o sea, hay que ser honesto y uno tiene que agradecer y valorar las cosas que pasan en tu vida. Y para mí el Caracas, pues fue todo, digamos, porque fue el que me abrió las puertas y fue el que me dio la oportunidad de hacerme profesional. Y no solo es hacerte profesional y que en ese momento a lo mejor Chita me haya puesto y fui profesional y todo eso, sino que la educación que yo tuve allí en pocos años, porque juego este deporte, digamos que comencé a jugarlo tarde y fue allí ya con 17 años. La educación de esos años que yo pude vivir allí antes de irme fue algo increíble
para poder tener una adaptación más fácil en Europa. Entonces creo que es algo que tú agradeces muchísimo y te puedo decir que les debo mucho a ellos, mucho, mucho. Parte de mi carrera es parte de allá, una gran parte. Claro. Ronald, una pregunta. Estaba intentando buscar, pero no te encontré en la plantilla del equipo del 2007, pero no sé si estuviste convocado en el partido contra River Plate que el Caracas le logran, de hecho, le gana los dos compromisos. ¿Estuviste ahí? Y si no No, estuviste, de igual no forma, estuve. ¿cómo se vivió en puertas adentro del club? Y sí, en Argentina pues no lo pude ver, que fue cuando Rey hizo ese gol, pero uno lo veía por televisión y fue una locura. O sea, ¿qué crees? Diga, el gol de Tetero fue una locura y hoy en día todavía sigue siendo una locura y nadie se lo cree. Pero sí, no tuve la oportunidad de estar allí, todavía no me habían puesto para jugar eso. Yo creo que yo Claro, es que vuelvo y empiezo pues, el año después, Claro, es que finales lo de que ese estoy no. viendo justamente lo que tú decías, tenías en tu posición base, tenías José Caraballo, Maestrico González, el Lobo Guerra, digo, como mediocampistas, ¿no? Más allá de la posición que obviamente varía, Sí, Franklin Lucena, Edgar Jiménez, Giovanni Rivero, también estaba Roberto Rosales, el Pájaro Vera, era ese Caracas Fútbol Club, y aún así tú te fuiste haciendo el lugar. ¿Cómo fue tu llegada al Caracas, Ronald? Porque me dijiste que llegaste a los 17 años, puede ser que fue que comentaste hace unos minutos nada más. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo se dio? ¿Quién te encontró? ¿Un scout? ¿Llegaste tú por sí, una mira, prueba? ¿Cómo fue eso? no, todo fue rápido, una coincidencia en serio, o sea, yendo rápido al tema y haciéndolo más corto. Llego al Caracas porque antes de llegar a la pretemporada del Caracas, en mayo, junio, por tres jugadores que eran de Guatire, Ever Espinosa, Jorge Luis Vergara y Vinkel. Ellos jugaban en el pedagógico y también jugaban en Guatire, Ujú. donde nos criamos, nos conocíamos allá. Y una vez, pues nada, ellos dijeron, había un cuadrangular por unos carnavales, hicieron un cuadrangular en Gulima, y entre ellos estaba Pedagógico Gulima, estaba la sub-15 de Venezuela, no, sub-17 de Venezuela, y Caracas Fútbol Club. Jugamos el cuadrangular y de verdad que me fue bien, primera vez que yo jugaba en Caracas, vine invitado por estos amigos, no sé, necesitaba estar fichado o algo, y por eso fue que tuve la oportunidad de jugarlo. Y recuerdo que le hice un gol a Gulima, me parece que fue de la mitad de la cancha, y en ese momento estaba llegando el Caracas. Y eso tenía como que una pendiente donde dejaban el autobús arriba y tú tenías que bajar caminando. Y bajando caminando, pues ellos vieron el gol. Al terminar el partido, pues fueron y hablaron con Alfredo Gallardo, difunto, Alfredo Gallardo, para hablarle sobre mí. Y Alfredo obviamente agarré y le dijo que no, que yo era un jugador de él sin saber que yo era de él, porque recién había llegado con los muchachos a jugar ese cuadrangular. Pero entonces lo Y que tú sin hicieron saber fue y tú sin saber de que esa charla, Ronald. yo sin saber esa charla, pero luego Alfredo me la cuenta. Y Ok. obviamente me invita a que juegue para ellos, porque eso ya quedarían como par de meses. Y me acuerdo que Pérez Acosta dice, lo fichamos en el pedagógico, los meses que quedan, y luego que se haya la pretemporada con el Caracas, y ahí se queda con el Caracas. Y así fue. Terminé jugando con el pedagógico un par de meses, como 2 meses, creo, 3 meses, los partidos que quedaban. Y luego me fui al pedagógico, al Caracas. Me fui al Caracas porque en esa época uno de mis mejores amigos, mi compadre también, Bachaco, jugaba en el Caracas en la segunda. Y empecé a ir con él. La lástima fue que a él lo votaron como al mes por una pelea que tuvo. Y ese trayecto que hacíamos de Guatire hasta Caricuao, Macarao, era una cosa de locos y Wow. después me las tuve que empezar yo a hacer solo y eso hizo que... No, y sin embargo no solo, porque había otro chico de Guatire que se llamaba, le decíamos Comiquita. Y empezamos a hacerlo nosotros dos solos y había una lista como de 100 jugadores para que quedaran 20. Y cuando yo vi eso, pues nada, hicimos la lista, lo que hacíamos en fútbol, cada partido jugamos, al siguiente día hacíamos un corte de 20 y 20 y 20 hasta que quedamos los 20. Y luego quedando los 20, claro, yo venía de Guatire, nunca entrenaba, nunca solo iba a jugar el sábado, entrenaba el jueves y ya.
Y en lo que ya queda el equipo, pues empiezan a... Era un equipo mejor estructurado, obviamente era el Caracas, y ellos dicen que bueno, que tengo que venir todos los días a entrenar y jugábamos el sábado. Y ahí fue cuando yo dije, mira, pues económicamente en ese momento, pues mis padres no estábamos en capacidad honestamente, de darme el pasaje para yo subir todos los días a Caracas. Y segundo, yo no entrenaba nunca todos los días y ahí tenía que hacerlo todos los días. Y dije, más estaba terminando como año de bachiller y dije, o una o la otra y fue bastante difícil. No, dejé de ir y como a los 3 días, 4 días que no fui más, me llamó John Giraldo, que era el entrenador mío, y me preguntó qué pasaba y pues tuve que contarle y allí pues se empieza a crear, digamos, que esta familia, este tipo de gestos que por esta razón te digo que hay que ser valorado en la vida y por eso le debo mucho al Caracas y desde ese momento el Caracas pues nada, me dio las oportunidades de darme la Casa Club, siendo jugador sub-17 cobraba como un jugador sub-20 y empezaron a darme ese tipo de privilegios que quisieron y me motivaron a querer estar. Combinamos esto con los estudios y terminé graduándome y luego terminé jugando ese año completo con el Caracas Sub-17. Y pues después de allí me acuerdo que quedé goleador o de segundo como goleador en el torneo. Perdimos la final con Táchira, ya empezó la rivalidad con Táchira desde pequeño, digamos, en mi primer año jugando. Y de ahí al segundo año que ya pasaba a ser sub-20, pues ya me llamaron para el primer equipo para entrenar con ellos. Antes había tenido la oportunidad de jugar contra ellos en par de amistosos o en los jueves que mandaba ¿Los vacunaste? Chita para jugar contra el... Y les había hecho gol, me había ido muy bien. Y de ahí pues nada, dijeron, ¿de dónde salió este? Y en el segundo año pues ya me tomaron. Chita agarra el primer equipo porque él tenía el segundo. Chita agarra el primer equipo y ahí empecé a entrenar con ellos, pero jugaba con la segunda. Jugué así Ok. un par de partidos, me parece que a lo mejor hasta un semestre, y luego de ese semestre pues empecé con el equipo de primera más no, te miento, fui al Suramericano Sub-20 con la selección y al volver después estuve suspendido por doping, cosa que también la gente se olvida y no se... Ronald, Gracias a Dios. algo que siempre he querido saber, por lo menos un jugador como tú, cuando tú inicias tu paso por el fútbol, yo entiendo desde mi vista futbolística que rompiste un molde en el futbolista venezolano, aquel futbolista encarador, que le gustaba la pelota al pie, que priorizaba la gambeta. ¿Cuál fue tu ejemplo a seguir desde chamo? Porque es un fútbol que estaba visto en ese tiempo. Hoy quizás los Jefferson Soteldo, Darwin Machís son más con el fútbol, pero podemos decir que Ronald Vargas marca un antes y un después en la historia del futbolista venezolano, un poco más atrevido. Sí, mira, digamos que desde pequeño a lo mejor digamos que fui un poco rebelde y atrevido, como tú dices, o sea, no me quedaba con nada, digamos. Si no la ganaba, la buscaba empatar, pero no la perdía. Entonces, eso pues de una u otra se transmitió a lo mejor en mi estilo de juego. Y sí copiaba mucho a Ronaldo el Gordo y a Zidane. Eran dos jugadores que siempre Oh, veía muchísimo, siempre veía muchísimo. Y yo pues trataba de copiarlo. O sea, si te das cuenta hay dos jugadas por las que a lo mejor a las que me caracterizo, que siempre quise hacer antes agarrar pelota o agarrando la pelota. mira, Ronald, quizás obviamente en parte de tu maduración y una de las cosas que yo admiro tuyas, por supuesto, es sobre todo la fortaleza mental, la fortaleza psicológica, ¿no? Por todos los traspiés que tú que has pasado durante tu carrera por distintas lesiones, en buenos momentos, caías, te levantabas, uno a veces pensaba desde el lado uno, a veces en mi momento, hace unos años atrás, como hincha y no como periodista, como que bueno, ¿qué pasará con Ronald? Y nuevamente volvías y retomabas la posición y de nuevo te mostrabas, ¿no? En tus mejores condiciones. Quería preguntarte cómo momentos, porque obviamente nos estás contando las partes lindas, nos has contado cosas no tan fáciles, pero creo que uno de los momentos complicados a lo largo de tu carrera son las constantes
esta lesión han permitido mantenerte a lo largo del tiempo y mostrarte como lo que realmente sabes hacer. ¿Cómo ha sido esa etapa de superación tuya, Ronald? ¿Cómo lo has manejado para siempre poder mantenerte a la expectativa y justamente siempre salir adelante? Mira, primero que nada fue primero el apoyo que tuve siempre de mi familia. Creo que fueron personas muy importantes y amigos cercanos. Fueron personas muy importantes para estar aquí otra vez. Y luego yo creo que la competencia que tuve yo conmigo mismo personal fue algo que hizo que me mantuviera donde estoy hoy en día. Creo que, como te dije antes, era el rebelde o el diferente en ese aspecto y también lo supe trasladar en este aspecto cuando tuve la lesión. Yo no podía soportar o no podía darme a entender que no podía volver. Incluso cuando había médicos que decían que no iba a jugar incluso más al fútbol, para mí eso era como decirme, no sé, o sea, no Claro, voy a decir ninguna grosería aquí, pero que alguien me diga que no podía eran las ganas más grandes de que sí iba a poder y era un poco orgulloso en aquel aspecto, en aquella época. Hoy en día uno está más controlado y más tranquilo, pero en aquella época era una cosa que no podías decirme eso. Y por muy mal que lo vivía, pues yo creo que en esa época, en esos momentos malos que viví y que fueron fuertes, el trabajo y la lucha y todo eso, después supe ser bien eh, premiado, pienso. Premiado por la gente que tenía alrededor mío, premiado por conmigo mismo por saber que pude volver y haber jugado y haber marcado, porque tuve la oportunidad de que cuando volvía marcaba, entonces eran cosas que te daban ese extra de que sí se estaban haciendo las cosas bien. Y luego también pues fue un periodo en el que estuve en Anderlecht y tuve la oportunidad de ganar y volví a sentir esas cosas que viví cuando lo viví en el Caracas. Y esas son cosas que son muy importantes y que te dan todas las ganas de querer luchar si a la final el premio va a ser ese, ¿sabes? Ronald, ¿en alguna oportunidad se te pasó por la cabeza no continuar? Obviamente es una pregunta quizás difícil y complicada, pero pasa, ¿no? Pues yo también fui futbolista no profesional ni cerca, obviamente también jugué en el Caracas, Giraldo, de hecho estaba en el sub-20 cuando yo llego al Caracas en el sub-15. Y bueno, y a mí yo me lesioné y no tuve un psicólogo que me pudiese respaldar la cabeza y hacerme fuerte en esos momentos de lesiones y lesiones constantes, y tú sí lo hiciste, entonces preguntarte de si en algún momento te pasó por la cabeza, mira, la verdad es que no puedo más, de tanto caer, 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 y bueno, te doy la mano derecha en esta porque claramente seguiste y no es fácil. Sí, sí lo pensé, sí lo pensé. Si soy sincero, lo pensé. Hubo un momento en el que varias cosas me afectaron y bueno, sacando solamente que esto sí me afectó en ese momento y todo se juntó. Y fue volviendo en una pretemporada con el Anderlecht de Austria, me acuerdo, antes de comenzar el torneo. Llegando dije, me retiro, incluso antes había llamado ya mis padres estaban aquí en Bélgica, gracias a Dios, y al llegar ya estaban ellos reunidos con mi agente y mi esposa, hoy en día, que en ese momento era mi novia, y yo en ese momento sí dije, mira, yo tengo un dolor en mi rodilla, no es normal, o sea, mi fisio me decía que no era normal, pero yo siendo parte del Under no tenía la oportunidad o el permiso de poder verme con él porque no era parte del cuerpo médico del club. Entonces en ese aspecto había siempre un roce, un, un roce, vamos a llamarlo, y son cosas que no comparto hoy en día porque yo creo que uno tiene que ser abierto y más cuando las cosas no están saliendo bien por buscar una mejoría. Y ellos no la quisieron aceptar en ese momento y yo dije, pues nada, mira, yo paro acá porque el dolor que tenía era fuerte y yo no quería volver otra vez a romperme, no quería volver otra vez a... Era tan fuerte como el que sentí antes de romperme la segunda vez
y fue cuando dije que me retiraba porque yo quería ser después una persona normal y no a lo mejor un manco o que no tuviese la oportunidad a lo mejor incluso de en el momento que tuviese mis hijos poder correr con ellos o jugar en un parque con ellos. Pues mi familia pues sí estuvo allí y en la parte psicóloga me apoyó como no tienes idea, incluso mi agente también. Y, y fue cuando decidieron pues al siguiente día, o sea, actuaron muy rápido, que fue lo que hizo que la decisión que yo estaba queriendo tomar no siguiera más en marcha. Y fuimos a un especialista en Inglaterra, en Londres, y él fue el que me dijo, o sea, fui a él y a otro especialista que hoy en día puedo agradecerle full en mi carrera porque lo vi una vez cuando tenía un problema en un pubis y tres doctores decían que me operara y él fue el que dijo, no te opero, trabaja con esta persona que es mi fisio hasta hoy en día por 2 meses o mes y medio y haz esto que te está diciendo él y créeme que no tienes que operarte y vas a estar mejor. Si te operas va a ser peor. Y fue así, y después tuve mi mejor año que fue el de Bruja, y fue alguien por la cual yo confié full. Volví a él cuando el tema de la rodilla y fue él el que me dijo, mira, solamente lo único que te puedo decir es que hay dos opciones. Hay dos noticias, me dijo, hay una buena y hay una mala. La mala es que te tengo que operar otra vez, pero la buena es que tu rodilla está totalmente perfecta, solamente tengo que sacar algo que está allí, que es el dolor que tienes, y te está rompiendo el tendón, y si sigues te va a romper el tendón. Obviamente tenemos que sacarlo, una operación súper tonta y corta, y te prometo que en 3 meses estás de vuelta. Y yo para mí 3 meses eran un año otra vez. Y le decía, no, 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 y solo por decirle que ok, me acuerdo que fue un lunes, martes, el doctor me dijo, ¿podría operarte el viernes? Sacó tiempo para hacerlo el viernes, y yo le dije que sí, porque quería era irme. Y llegando a la casa dije, no, vamos a comprar un pasaje, no vamos para Venezuela. Yo en serio no aguanto más y tal. Y al transcurso de horas me llamó el doctor y me dijo, no cenes porque te opero mañana. Y fue, bueno, fue una decisión en la cual estoy seguro que intervino mi padre para que esto fuera rápido porque esa era la situación en la que me encontraba en ese momento. Y luego de allí me acuerdo Wow. que fue un extra, fue Ahí tenías algo con 23 la años, cual me 22, recuperé 23, ¿no, Ronald? físicamente. Eso fue la última y tendría... Eso 2008, fue el 2009. último año de Anderle. El último año de Anderle fue Mm, 2011. no, 2013. Para 2012 Ok. me parece. Sí, 2012, El último 2013, año de por ahí. Anderle. 2008, 2009, 2010. Sí, 2013, 2014, algo así. Ujú. Eso fue ese Sí, año y ahí 2013 fue fue tu último cuando año. decidimos que nada, físicamente pues me recuperé bien porque lo hice fue con mi fisio. Mentalmente también porque trabajé con otra persona. Y eso hizo que volviera directo. Me acuerdo que la selección había ido a Dallas por un centro de rendimiento antes de una Copa América. Yo lo había escuchado y me fui allá también 2 semanas a trabajar con mi fisio. Allí aprendimos muchísimo, me sirvió muchísimo y al volver, porque eso lo hice en las finales de diciembre que había dado al club, al volver empecé a jugar con el Anderlecht directo. Y ese año pues tuve una oportunidad otra vez de ganar y fue algo que marqué gol y fue algo que es lo que te digo, si uno pasa por toda esa pesadilla, pero después el premio que te dan es esto, vuelvo a hacerlo, en serio. Ronald, hablemos de esos inicios, oriundo de Guatire, un muchacho talentoso, probablemente al que no le gustaba pasar la pelota de maneras. ¿Cómo inició ese sueño? Jugando en la calle, con dos piedras, haciendo de arquería, con los panas del barrio. ¿Cómo inició el Ronald Vargas futbolista? ¿Cuándo te diste cuenta? A ver, yo estoy para esto, puedo ser uno de los mejores de mi... Mira, si te digo la verdad, obviamente vamos atrás, atrás, atrás cuando estaba chiquito, cuando jugaba con las piedras, como tú dices, jugaba también con los policías acostados, el gol era tocando el policía acostado.
si no, no era. O sea, había muchas variantes que uno le metía que si te pones a ver, a veces lo digo, o sea, la tranquilidad y el estatus de vida que te da Bélgica a comparación a lo que es Sudamérica es diferente. Estos son gestos y son detalles que aquí no lo vas a vivir. O sea, aquí estos ya tienen la arquería y la grande. O sea, no tienen ni siquiera porque jugamos a veces con latas o cosas. Pero bueno, volviendo al tema rápido, ¿cuándo me di cuenta de todo esto? Me di cuenta de todo esto cuando te digo, cuando llegué al Caracas Fútbol Club. Ahí fue que me di cuenta que dije, puedo estar para esto porque empecé a ganar dinero. Empecé a ganar dinero, empecé a ganar premios. Me dieron así en la espalda el pájaro y Bielma. Hey, aquí no se pierde la pelota porque aquí jugamos por plata, plata que necesito con mi familia y ellos comen de ahí también. Entonces ahí fue cuando como que asimilé lo que yo en serio me estaba jugando. Porque antes era, o sea, ahí fue cuando te diste cuenta que habían full factores dentro de un juego y no era solamente tener la pelota y querer driblar y hacerte la estrellita del partido, ¿sabes? Sino que era importante ganar y ganar de buena manera. Y yo creo que ahí fue, o sea, te digo, yo juego fútbol desde tarde, antes lo que jugaba era futbolito, o sea, yo no jugaba otra cosa sino futbolito, y jugué básquet, y jugué voleibol, incluso béisbol, porque era un sueño de mi papá, porque él también jugó. Entonces, creo que también el sueño del venezolano era guante, bate y pelota. Entonces, ya desde chiquito con mis papás ya era rebelde porque ya no estaba jugando el que a él más le gustaba a lo mejor, ¿sabes? Claro. Entonces terminaba jugando todo porque tenía full energía, era bastante inquieto. También fui este, rollerblade con patines, luego con patinetas, me fracturé una clavícula, me botaron los patines. Mira, yo hice de todo, era un desastre, era inquieto. Mi mamá la vivió fuerte, digamos, en ese aspecto conmigo, pero, pero al fin del caso, en el momento que me senté con Karina Safo en aquel momento y tuve la oportunidad de firmar un contrato y saber de que yo iba a ganar plata por lo que yo estaba haciendo, que era un juego y que me encantaba hacerlo, fue cuando dije, wow, aquí ya esto es en serio, tengo la posibilidad estos creen que soy bueno, tengo la posibilidad de ser bueno, entonces vamos a trabajar y créeme que en el Caracas se trabajaba full. Chita era un tipo estricto, difícil y eso todo su éxito lo sacaba era con sacrificio y trabajo lo decía y pues tocó de esa manera. Teníamos a Paladini, era un argentino, la fama de los argentinos era correr y se juntó lo que a lo mejor Dios me dio y mis padres, el talento que puede haber tenido junto con el trabajo y el físico y salió y se dio. Y todo, todo ese recorrido, todos esos sueños, Ronald, luego se convirtió en un llamado a la selección de Venezuela, ¿no? Si mal no me equivoco, con lo que busqué, por supuesto, en el 2008 te llamas César Farías a un módulo de solo jugadores locales. ¿Es así? Y nada, ahí Sí, se terminó de capitalizar el recorrido de Ronald Vargas de cara a lo que era justamente ser el jugador profesional. O sea, no profesional en el sentido de lo que ya lo eras, obviamente, porque estás en el Caracas, sino el recorrido de establecerte como un jugador internacional en el fútbol europeo? ¿Fue eso un antes y un después cuando te llaman a la selección o ya obviamente por tu rendimiento lo esperabas? Me imagino que sí, porque la venías descosiendo. mira, sí lo esperaba porque me estaban saliendo las cosas bien en el Caracas, tuve la oportunidad ya en ese momento en el que era más continuo jugando, al principio solamente puedes entrar en los segundos tiempos, obviamente vuelvo y te repito por lo difícil que era por los jugadores talentosos que teníamos en el equipo y de nombre, y, y a medida que me acuerdo después de la final de Maracaibo, que tuve la oportunidad de hacer mi primer gol y ganamos y todo eso, eso hizo que me ganara un puesto más seguro en el año siguiente y fue cuando empecé a jugar y fue ese año.
me parece, y allí se presentó la oportunidad de ir a la selección primero en el módulo, fue difícil. Yo, pues, no soy un jugador que a lo mejor caiga bien rápido por mi estilo de juego que parece como lento, como perezoso, sin ganas, pero no sé, es mi personalidad, soy así, hay muchos jugadores que son así, y pues a simple vista, pues capaz como que no cae. Me acuerdo que sí, pasé eso y obviamente tanto la selección como los partidos de Copa Libertadores que jugamos ese año fueron los que me abrieron la puerta a Europa e hizo que fuera gente allá a interesarse por mi trabajo o por mí. En ese módulo, Ronald, estaba también Tomás Rincón, estaba Edgar Jiménez, estaba también el Lobo Guerra, tu compañero de equipo, estaba Rondón cuando jugaba en el Aragua. La verdad es que tenía una plantilla Sí. antes y luego, bueno, se fue armando, ¿no? ¿Con quién compartías más en la selección de Venezuela en esos inicios? De los que te nombré, ¿no? Hay uno que no está, por supuesto. Mira, incluso no nombraste a Luisma. Y Luis Maceo. Luisma, ese sí fue, digamos que mi hermanito, tanto desde la sub-20 que empecé a jugar con la selección hasta el primer equipo. Creo que con él fue el que siempre convivíamos más, nos ponían en la habitación juntos. Y hoy en día es uno de mis hermanos del fútbol, con Tomás también full. Creo que más que todo con ellos. Fue el que fue así. Con Edgar no coincidimos mucho, pero sí coincidíamos en el Caracas porque joder, fue una pieza importante para yo también dar el salto porque la mayoría de los pases venían de él. Siempre me gustó su estilo de juego. Somos muy buenos amigos. Ronald, 3 de febrero de 2008. ¿Se te hace conocida esa? ¿Se acuerdan o no? ¿Se Es acordará? papá. Sí. Claro, claro, cómo no. Debut con la selección de Venezuela ante la selección de Haití en Puerto La Cruz. Sí. Háblame de esa sensación previo. Estás en el camerino ya, vas a saltar al engramado para representar a tu país, la selección absoluta de tu país por primera vez. ¿Qué sentía Ronald Vargas en ese momento? ¡Wow! La rebeldía valió la pena, ¿no? Sí, en serio que tenía full ansias de jugar. Fue algo único, o sea, es algo que es difícil de explicarlo porque es algo por la cual tú siempre trabajas y te esfuerzas en el momento que te haces profesional en esto y poder demostrar todo en tu club, allá en la selección que no tiene precio, algo que tu familia de una manera tan increíble que te hace sentir chiquito en ese aspecto. Y en el momento que tuve la oportunidad de hacerlo, más allá que con la costumbre que vimos nosotros, no me gustó mucho porque te raspan el coco más o menos así, de peor manera, este, fue lo que me hizo sentirme incómodo, pero la sensación de poder debutar con selección es algo inexplicable, en serio. Em, 7 de junio de 2008. 7 de junio de 2008. Venezuela pauta un compromiso amistoso ante la selección de Brasil en Boston. Un gol que todavía hay mucho entre el seguidor del fútbol venezolano. Cuéntame qué Sí. sentiste esa noche. oh, Mira, esa noche sí fue única. Eso fue una noche que ni, no, hasta que me muera, voy a seguirla recordando y yo creo que no solamente yo a nivel personal, sino todo el grupo que estuvo allí, lo vimos de una manera increíble, o sea, no lo creíamos, este, pero no lo creíamos, no puede ser la mejor la palabra, era algo que el trabajo que pudimos haber hecho ese día a nivel grupal, a nivel de equipo en la cancha, ni los brasileños se lo creyeron, fue algo que ni ellos se lo esperaban.
creo que las ganas y la ambición que tuvimos nosotros en ese partido cuando salimos fue lo que lo sorprendió a él y a todos y a muchos en aquel momento. Y es algo importante, es algo que es bonito, es algo que nos dio a respetar muchísimo, que quedó en la historia nuestra y ser parte de eso es un privilegio para mí como persona, es un privilegio para nosotros los que estuvimos ahí, todos los que fueron parte de eso. Y son cosas Bueno, que en serio le doy gracias a Dios, en serio, no hay otra. dicen que la carrera de Luisao no fue la misma después de ese partido, ¿no? Pero vamos a ser un poco conscientes con los seguidores. Vamos a ver ese gol, vamos a revivir lo que fue ese gran momento para el fútbol venezolano. No te escuché arriba lo el chévere último. Luisao, Ronita con permiso, Vargas. Arranca el del Brujas, toca arriba de zurda, buscando a Giancarlo que está habilitado, Gregorio Maldonado está habilitado, viene el primero, Giancarlo. ¡Papá! ¡Como el papá! ¡Gol! El partido contra Colombia en Barranquilla. Aquí viene Ronita, entre dos la bicicleta. ¡Oh! ¡Papá! ¡Qué golazo! ¡De Venezuela! ¡Ronald! ¡Le pinta la cara a Brasil! Así se juega fútbol, amigos míos. Con café, con arepa de Venezuela. Mira, ¿a dónde vas? Con zurda, Venezuela 2. Brasil 0, Francisco. Esto es histórico. Historia pura, hablamos de preservar el 1-0 y lo que acaba de hacer Ronald Vargas, este jugador venezolano, el talento que aflora, el que creció viendo la Vinotinto. Wow. Pasan los años, vemos ese video, la Buenos piel momentos. se nos sigue erizando por toda la alegría que llegaron como equipo a brindarle un país que bueno, comenzaba a nacer en el mapa fútbol del mundo. Quiero hacer un breve paréntesis, recordarle a los seguidores que están mismo conectados en Instagram que pueden seguir la conexión en nuestro YouTube, ya que la conexión en Instagram dura alrededor de 55 minutos. Que bueno, nos esperamos por otra ventana. Ronald, todavía sigue la maravilla de ese momento tan especial para ti, porque si lo siento yo, que lo vi por televisión, quiero imaginar qué pasa por tu cabeza, qué está pasando por tu cabeza en este momento. Sí, se viene a la mente muchos recuerdos, muchas cosas que no se te van a olvidar nunca. O sea, es lo que te digo, o sea, son cosas que no se te van ni se te pueden olvidar, es algo que queda contigo y que es difícil poder transmitírselo a alguien para que pueda sentir eso, ¿sabes? Uno se siente privilegiado por haber sido parte de eso, como te dije, por haber sido protagonista de ese partido tan importante que fue para nosotros como venezolanos, más allá que sea un amistoso, haya sido un amistoso. Es algo que estos tipos no han sido nunca normales a nivel futbolístico. Y haberle ganado fue algo bueno, fue algo importante para nuestro país y para nuestro fútbol. Dinos la verdad, ¿cuántas veces antes de hoy, o sea, cuántas veces viste ese video? Te metes en YouTube, Ronald Vargas, gol a Brasil, verga, qué golazo hice de verdad, o ni siquiera ya eso quedó atrás y solamente esperas hacer notas y que te lo recuerden. ¿Cómo es la cosa? Si supieras que no lo veo, no lo busco, y lo veo es cuando alguien me etiqueta o cuando alguien me lo muestra o cosas así, pero que yo quiero buscarlo o algo, no, en serio no lo hago, te lo juro. Uno de los mejores goles de Ronald Vargas, ¿cuál podría haber sido? Que recuerdes así, que está en tu libreta, así que tú digas, este fue un gol que yo, no solamente por el gesto técnico quizás del gol o lo que significó para el partido, sino que tú digas que te sacó mucho peso encima, quizás uno después de una vuelta, una lesión o algo.
algo en serio, lo digo aquí entre nosotros, o sea, nunca lo he dicho todavía personal, creo que solamente lo sabe mi familia incluso. No por lo bonito, sino por lo que me conmovió como idea fue el gol ahorita ante Anderlecht, el primer gol que hice aquí, ahorita en Bélgica, porque me trajo tantos recuerdos y tantas cosas por las cuales yo viví con Anderlecht, buenas y malas obviamente por el tema de las lesiones, que fue el primer partido del torneo y se lo hice a ellos, que se portaron también conmigo en todos los aspectos. Y me conmovió tanto que decía, mira, no puedo creer, o sea, tipos acá creían que no jugaba más, y estoy aquí, le estamos ganando a este equipo, que es el favorito, es el grande, tiene jugadores de primera liga, como a lo mejor Company, o el mismo Nasri, de todos ellos que han traído, y le estamos ganando y les terminamos ganando el partido. O sea, fue algo que me conmovió como tú no tienes idea, pero por muchos recuerdos, reproches que dieron en el pasado, porque aquí no fue fácil tampoco, no fue fácil el tema de cuando vi las lesiones y el estatus que yo tenía acá cuando pasaron todas esas cosas, que por eso hicieron Claro. que tomara la decisión de irme fuera del país a jugar en otro lado. Sin duda, Entonces podría decir que Ronald, ese, bueno, pero a lo mejor honestamente, porque fue emocional en eso. Claro. ok. Ronald, ya que, bueno, conseguimos revivir hace minutos un poco de tu paso por la selección, bonitos recuerdos con la camiseta de la nuestra, es momento de hablar de la selección de Venezuela. Bien sabrás que acaba de iniciar un ciclo nuevo en la selección de nuestro país. Finalizada ya la pasantía de Rafael Dudamel al mando del banquillo criollo, José Peseiro, nuevo estratega de la selección venezolana. ¿Te imaginas formando parte del abanico de recursos de las eliminatorias? ¿Te sientes capaz para volver a la selección? Mira, si soy capaz de jugar en una primera liga como la belga, o sea, obviamente me voy a sentir capaz de jugar en la selección. Como te dije, hoy en día no puedo ser el jugador más rápido, más uno obviamente ganó otras cosas que, que sustituyeron, digamos, que la rapidez. Ahora, hay que estar claro que tenemos un buen equipo, que hay jugadores que están pasando también por buenos momentos y de eso se trata una selección de un país. La llamada de jugadores que estén viviendo su mejor momento es lo ideal, es lo más normal para de esa manera pues ir ganando cosas para clasificar a un mundial o para ganar una Copa América o lo que sea que ver con una competencia con respecto a la selección. Más yo siempre, pues, la selección, o sea, algo que nunca te voy a decir que voy a negarme a la selección, independientemente las razones o la manera de querer llevarlo la selección, los entrenadores que estén o no estén. Y obviamente, pues, uno a nivel de selección, que son tiempos diferentes, que son niveles diferentes, uno pues termina buscando adaptarse. Y si uno no está, ¿sabes? Hay que ser bien sincero y claro. Si uno no está, pero para no estar hay que intentarlo y hay que verlo. Claro. Y no lo digo porque es que yo quiero ir que me tienen que llamar, ¿entiendes? Porque vuelvo y te repito, hay muchos que están en un buen momento, que son mucho más jóvenes y que a la final terminan siendo el futuro. Entonces son decisiones que la termina tomando el técnico, más uno siempre tiene que estar a la disposición de representarlo y dar lo mejor de uno para aportarle. Ronita, vamos a trasladarnos ahorita a un momento también de la selección donde estuviste tú muy partícipe, por cierto, que era cuando Chita San Vicente era técnico de la misma y te llevó y estuviste viste muchos minutos en esa Copa América del 2015, ¿no? Yo estuve ahí en Copa América y la verdad es que yo, de hecho, le decía a Tarache en conversaciones fuera de récord, de grabación, que para mí esa selección trabajaba como un relojito
suyo muy bien en lo técnico, en lo colectivo, el funcionamiento del equipo, sobre todo contra Colombia. La verdad es que yo me fui deslumbrado de Rancagua esa tarde. Y tú fuiste partícipe justamente de ese equipo que le ganó un tanto contra cero en el debut contra la selección de Pekerman. Pero quería comentarte primero cómo fue ese último torneo como tal oficial con la selección de Venezuela, cómo lo viviste, lo recuerdas hoy años después, 5 años después, cómo lo recuerdas porque fueron quizás tus últimos momentos destrozándola con la selección de Venezuela, cómo lo recuerdas y segundo, ¿qué crees que pasó en el ciclo Chita San Vicente, no terminó de consolidarse a lo largo de los partidos? Mira, con respecto a la primera pregunta, fue algo increíble, o sea, fue un torneo bonito, para mí era el primer torneo o primera Copa América que jugaba, no había tenido la oportunidad de haber estado en las otras, bien sea por llamados o por elecciones que sucedieron en el momento que pasó eso. Y fue algo pues totalmente nuevo para mí, fue en un país lindo también, canchas lindas, en serio que el alrededor completo en Chile con respecto a la Copa América fue algo que se vivía a lo mejor como un pequeño mundial, así lo viví yo porque no había tenido la oportunidad de jugar una Copa América antes y obviamente menos un mundial porque no hemos podido, lamentablemente. Y a nivel o sea, personalmente me encantó, tuvimos un poco de mala suerte en eso, porque tuvimos un buen arranque, pero lamentablemente después no pudimos terminar clasificando por cosas de fútbol, cosas que pasan. Uh-huh. Y con respecto al ciclo de Chita, Chita, como te dije, fue uno de los importantes para mí en mi educación futbolística para saltar a Europa. Entonces, para mí fue un representante, fue alguien importante y obviamente lo tuve otra vez acá en la selección y fue algo bueno para mí. Chita, como te digo, como tú dices, es un tipo que le gusta trabajar full, un tipo estricto, que hay que saber cómo llevarlo, no es fácil. O si choca, pues terminas peleando. Entonces, yo obviamente lo conozco ya desde el Caracas y uno en ese aspecto es más inteligente. Y en su transcurso con la selección, pues es como todo. Cuando tú no tienes los resultados, pues el que termina, lamentablemente, es el cuerpo técnico. Termina siendo siempre así. Y es parte de fútbol, es parte de lo que se ve en el fútbol. Es lamentable, pero es así. Pero que digas que a lo mejor no quiso trabajar o que trabajaba diferente o que era vago o que eso fue las situaciones por las cuales no sacaron los resultados, creo que no es la verdad ni es lo adecuado. Porque se trabajó full, se trata de hacer cosas de la mejor manera, teníamos una selección con jugadores que no se había tenido en los ciclos anteriores y eso llamó mucho la atención y sin embargo tuvimos buenos partidos como tú dices el de Colombia y luego Perú tuvimos la roja con Amorebieta y hizo que a lo mejor no terminamos teniendo el resultado positivo, pero no era que a lo mejor que no íbamos a tener la posibilidad a lo mejor de ganar a Perú. Perú venía construyendo algo bueno, pero no fueron mucho mejor que nosotros tampoco. Y después Brasil, bueno, Brasil, sabemos lo que Brasil quiere que te diga. No es Ronald, fácil. y además contra Brasil, el partido terminó 2-1 y casi sobre el final empatamos el Y partido, que si casi empatamos allí. el compromiso, quizás nos servía el resultado. Entonces, la verdad es que esa Copa América a mí me dejó con un sabor amargo, porque el equipo a nivel colectivo y a nivel funcionamiento no se mostró mal, mostró buenas cosas. Contra Perú estuvo el partido de tú a tú, justamente hasta que Amorebieta, bueno, se lo expulsan y luego contra Brasil, más allá de que íbamos 2-0, le hacemos el 2-1 y luego casi en la última jugada le hacemos el 2-2. Entonces, por eso era la pregunta. Pero Estuvimos ahora ahí cerca, sí. quiero que me digas la verdad de entrenamientos de esa Copa América, porque Amorebieta tiene fama de dar patadas. Y tú, con la habilidad que tienes, el regate y demás, quiero que me digas cuántas pataditas, si te clavó un par de pataditas, como o sea, si me afirmas o no que Amorebieta es así de rústico, porque con tu calidad, yo particularmente, o sea, Ah, un par sí, él lo que hace es que es un poco brusco, digamos, pero también es que a veces llega un poquito tarde y ya ahí viene con una carrera fuerte, entonces lo que hace que sea más brusco, digamos. Pero lo sí, así sufriste, lo son los sufriste. defensas.
así son los defensas y para uno el atacante pues se hace complicado y algunos te quieren meter miedo, digamos, y a veces lo consiguen, pero cuando uno es rebelde a veces es difícil también que lo consigan, entonces choca todo eso, ¿viste? Pero sí, en los defensas, él, Vizcarrón también es jodido, no es tan fácil, Vizca. Ronita, Ahí va. ya que hemos hablado un poco de tu carrera en Europa, tu paso por la selección, ya sabemos que bueno, estás dispuesto de que te toque quizás retornar al combinado patrio. ¿Qué viene para Ronald de ahora en adelante? ¿Avisoras o auguras quizás un posible regreso al fútbol venezolano? ¿Qué está pasando por tu cabeza en este momento en el ámbito profesional? Mira, ahora mismo, bueno, con toda esta pandemia y con todas estas cosas, es difícil a lo mejor decirlo porque todo esto pues tranca un poco y hace todo más lento. Pero sí, o sea, yo espero, aún seguimos reuniéndome con mi agente a ver qué vamos a hacer para la próxima temporada. Yo aquí todavía tengo un año opcional y estamos estudiándolo con respecto al club, pero mis prioridades son quedarme acá en Europa. Con el favor de Dios, pues terminar quedándome acá porque fue algo la cual siempre luché y quería y hoy en día tengo todavía una oportunidad de quedarme por aquí, de seguir acá, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Una pregunta, Ronald, con respecto a tu futuro en Europa, ¿no? ¿Cómo te ves en algún momento ligado al fútbol? Como técnico, directivo, como scout, como agente, ¿cómo ves el futuro de Ronald Vargas en los próximos 10 años ligado al deporte que básicamente, nada, has hecho vida? Seguiré, mira, seguiré ligado con el fútbol. Hoy en día me preparo con la dirección deportiva, estoy haciendo un posgrado con respecto a eso. Y es lo que me apasiona, es lo que me gusta, eso va de la mano con la ayuda hacia el jugador y es algo que obviamente me apasiona full por todo lo vivido. Y no quisiera que a lo mejor me enfoque más a la dirección deportiva, a la parte de agente, puede ser, y no tanto a la parte técnica. Creo que no es mucho lo mío, de verdad que no, pero si se llegara a presentar la oportunidad, pues cuando máximo me gustaría a lo mejor ser un ayudante como un segundo entrenador o algo así, más no un primer entrenador, ¿sabes? Okay. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante. Sé que es tarde por allá, Ronald. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si estabas tomando un café o un té. Pues si es un café, la verdad es que te admiro porque yo me tomo un café Un té, un al té, un té. cultural y... No, un Ok, té. ok. Mira, No, era un té, era un nada, té. agradecido, Ronald. La verdad es que muchas gracias. Son muchos los fanáticos que querían escucharte, mejor dicho, en una conversación de este tipo con una persona que se supo vestir la camiseta 10, generó muchas expectativas. Obviamente, lamentablemente, quizás no diste lo que todos queríamos, que nos seguirás dando día a día con la selección de Venezuela en Europa, pero tu carrera es más que admirable. Te admiro porque te caíste, te levantaste, te caíste de nuevo, te levantaste, te caíste de nuevo y te volviste a levantar, y eso lo hacen muy pocas personas, así que siéntete orgulloso. Y de parte mía, de Carlos Tarache, mi compañero, por supuesto, jefe en mando, te damos las gracias y tienes una casa, un hogar en Solovenex. Y bueno, Tarache también tenía sus palabras, por supuesto. Gracias, de verdad, por Ronald, tus sí, palabras, en serio. agradecidísimo, Las aprecio. agradecidísimo con haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros ha sido un honor contar contigo en esta nueva emisión de Solo Venex Live. Y bueno, seguiremos tras el paso de tu exitosa carrera en Europa, porque has hecho un nombre en Bélgica y no tengo duda alguna de que en los próximos años seguirá sonando Ronald Vargas el suelo europeo. Te mando un cálido abrazo y muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. No, mira, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por ayudarme a traer estos recuerdos nuevamente, compartir con el público y con todo esto. Y nada, siempre a la orden para todas estas cosas y para lo que el público quiera. Al final
pues nos debemos a ellos. Son ellos los que disfrutan y te dan la alegría de querer seguir en esto. Gracias, Ronald. Esperemos que tu carrera bueno, esperemos que la carrera de Ronald sea igual de positiva como jugador, como futuro dirigente, ¿no? Para que pueda justamente dar de qué hablar en ese Ojalá. aspecto que mucho hace falta todavía en el pueblo venezolano, que sí. Nos preparamos para eso. Esperemos que sí. Amén, amén, Ronald. Bueno, un saludo y gracias. Buen descanso. Amén. Saludos a la familia. Cuídense. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Bueno, Luis, exquisita tertulia futbolera con nada más y nada menos que Ronald Vargas. La verdad, la disfruté demasiado. Siempre recordar esos gratos momentos de varias piezas estelares. Un jugador recordadísimo por la hinchada del fútbol venezolano. No sé si comparte el mismo criterio que yo. A mí rompió Ronald Vargas, que era el equipo del balompié, del futbolista venezolano regular. Ronita declaró acá para nosotros que se ha caracterizado a lo largo de su vida por ser un jugador rebelde, una persona rebelde, y gracias a Dios fue rebelde y pudo regalarnos esta excelsa versión que, bueno, nos iluminó y nos ilusionó de gran manera con la selección nacional de Venezuela, Luis Cote. Sí, sí, no. Concuerdo completamente. Obviamente, como yo le decía a él, se resalté en varias oportunidades que obviamente yo antes como hincha, ¿no? Estamos hablando de 2008, cuando él debutó con la selección de Venezuela, cuando hizo ese gol ante Brasil. Yo tenía 12 años, estamos hablando de 2008, sí, 12 años atrás. ¿Tenía cuánto? Tenía 14 años, 15 años. Era unos momentos de mi vida que obviamente lo vivía como fanático y las alegrías que él despertaba eran increíbles. Sabemos que no, le ganamos a Brasil con una definición de Giancarlo Maldonado, pase suyo, un golazo de otra categoría de parte de Ronald Vargas, y obviamente yo siempre quería, al menos desde mi lado, quería ver a Ronald Vargas con la selección, quería verlo ser ese Ronald Vargas que supo ser en el fútbol venezolano y con la selección de Venezuela. Lamentablemente por cosas del fútbol, ¿no? Por cosas de la vida, su carrera se vio truncada por distintas lesiones, pero ahí estaba, y se lo resalté en varias oportunidades que a pesar de caer, y nuevamente el tipo se levantó y siguió adelante en su carrera, y está en Bélgica años después, siguiendo su continuo en suelo europeo, y bueno, ahí nos confirmó que básicamente Hacer cualquier cosa, estabas disponible para ir al parque que estuviese más cerca de tu casa. Lo que sí pusieron estricto fue el lado de la playa, de la costa. Eso sí fue estrictamente cerrado, porque también la mayoría de la población pues son las mayores y no querían que ni se infectaran ni que llevaran para allá infectados o algo, ¿sabes? claro, qué recho, qué peligro está la situación en todos lados, qué bola. Sí, es increíble, sí, es una cosa de loco lo que estamos viviendo. Yo estoy en De Argentina, verdad. yo estoy en Argentina y Carlos sí está en Venezuela. Argentina, wow. Yo estoy en Buenos Aires, sí. Sin embargo, todavía en Venezuela es donde están todos los problemas. Verga, a mí me da mucho miedo Es Venezuela con increíble. que no explote esto más adelante. No, esperemos que no. La ventaja No, que tenemos es el tema del clima y dicen que el virus pues se hace débil con el tema del clima, Ujú. ya pero igual estamos al aire. es complicado. Tranquilo, tranquilo que ya estamos aquí ya. Mira, Ok, ok. Esta transmisión es posible gracias a Ingenio Colectivo TV.
Bueno, un saludo para todos. Adicionándole el tema de 2 metros, nunca podemos acercarnos a alguien. Y eso es para poder tener un contacto con la pelota y no perder ese tipo de cosas. Y entonces, eso sí, esta semana me tocó hacerlo 2 veces a la semana. Entonces, poco a poco vamos como que adaptándonos otra vez a la rutina diaria de antes. Ronald, y con respecto a, por ejemplo, el espacio de entrenamiento en tu casa, ¿no? Porque me comentabas en la previa de que quizás tenían espacios disponibles al aire libre.